voy a referir a una carta que hace un político. Sobre todo la carta de este político noruego está enfocada hacia el año 2012. Y aunque yo he hecho un extracto para no leer, porque es muy extensa, hay cosas que no he puesto. Quien esté interesado, esta carta fue publicada en la página Proyecto Camelot el 5 de marzo del 2008. Ha dado la vuelta al mundo en diferentes páginas web e incluso agencias de noticias se han hecho eco de esta carta. Esta carta, ya lo veremos, el político habla del año 2012. Yo aún así la voy a leer, el extracto que he hecho, y vuelvo a repetir, no es corto. Y no es corto. La voy a leer porque, obviando la fecha, obviando lo de 2012. Yo quiero que nos quedemos con el resto. Sí. Porque vamos a ver, para mí no hay manera más fácil, como ya veremos, de eliminar a alguien o saber si alguien te puede ser desleal a la causa, que en este caso sería la causa de una supuesta huida de un grupo de élite, porque va a haber una catástrofe. La mejor manera de comprobar si le vas a ser fiel o no es, por ejemplo, darte una fecha falsa. Porque claro, tú antes de esa fecha vas a reaccionar. Otra cosa que es con lo que yo me quedo es con lo que cuenta después. Entonces, hecha esa aclaración, vuelvo a repetir, esta es una carta que publicó el Proyecto Camelot el 5 de marzo del 2008. Y dice: soy un político noruego, me gustaría decir qué cosas difíciles sucederán desde el año 2008 hasta el año 2012. El gobierno noruego está construyendo cada vez más búnkers y bases subterráneas. Cuando son consultados al respecto, simplemente dicen que es para protección del pueblo noruego. Cuando he preguntado sobre la fecha de terminación de esas instalaciones, ellos contestan antes del 2011. Israel también está haciendo lo mismo, y muchos otros países también. La prueba de que lo que estoy diciendo es cierto está en las fotografías que he enviado, en las que estoy con el primer ministro y los ministros que frecuento y a los que conozco. Ellos saben todo esto, pero no quieren alarmar a la gente o crear pánico masivo. Aquí hago un inciso, y es que todas estas pruebas se las mandaron al Proyecto Camelot. Sí. El planeta X se está acercando y Noruega ha comenzado a almacenar semillas y comida en la zona de Svalbard y en el Ártico Norte, con la ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea, y en muchos otros lugares de Noruega. Ellos solo salvarán a aquellos que conforman la élite del poder y a aquellos que puedan reconstruir la civilización nuevamente, médicos, científicos, etc. En cuanto a mí, ya sé que voy a partir antes del 2012 para ir hacia el área de Mosjoen, donde tenemos un establecimiento militar subterráneo. Ahí estamos divididos en sectores, rojo, azul y verde. Las designaciones y sus insignias ya han sido dadas a los militares noruegos y las instalaciones ya han sido construidas hace bastante tiempo. La población va a ser abandonada en la superficie y morirá con todos los demás, sin obtener ningún tipo de ayuda o asistencia. El plan es que 2 millones de noruegos estarán a resguardo mientras que el resto morirá. Todos los sectores y arcas están conectados entre sí por túneles y tienen transporte en una especie de trenes sobre rieles que pueden llevarte de un arca a la otra. Los gobiernos han estado mintiéndole a la gente desde 1983 hasta ahora. Los principales políticos de Noruega tienen conocimiento de esto, pero muy pocos lo dirán al pueblo y al público en general, porque temen que en caso de hacerlo ellos mismos no puedan subir a los trenes Noah 12, que los llevará al sitio de las arcas, donde estarán seguros. La humanidad debe sobrevivir y la especie debe sobrevivir. La gente debe de saber esto. Todos los gobiernos en el mundo están enterados de esto y ellos simplemente dicen que va a suceder. Para aquellas personas que puedan salvarse a sí mismas, yo solo puedo decirles
que vayan hacia tierras más altas y encuentren cuevas en sitios elevados donde puedan almacenar comida por al menos 5 años. Comida envasada y agua que pueda conservarse por un tiempo. Píldoras radioactivas y biotrajes son también recomendables, si su presupuesto se lo permite. Por última vez digo que Dios nos ayuda a todos, pero Dios no nos ayudará, lo sé. Solo cada persona puede hacer individualmente la diferencia. Despierten, por favor. Abre los ojos. Pregunta a los gobiernos qué están construyendo y ellos dirán: oh, es solo un almacenamiento para comida. Ellos te ciegan con todas esas mentiras. Las marcas de la presencia alienígena están ahí también. Y a menudo veo que los políticos de la élite noruega no son lo que dicen que son. Es como si estuvieran controlados en cada pensamiento y que lo que tienen para decir es aquello que se les indica decir y hacer de determinada manera. Está claro, para mí, quiénes son ellos y qué no son. Puedes verlo en sus ojos y en sus mentes. El público no sabrá qué pasa hasta que se esté muy cerca del final, porque el gobierno no quiere crear pánico en forma masiva. Todo sucederá calladamente y el gobierno simplemente desaparecerá. Pero les digo esto: no esperen la noche sin hacer nada. Tomen precauciones para estar a salvo con sus familias. Reúnanse con otros. Trabajen juntos para encontrar maneras de solucionar todos los muchos problemas que deberán enfrentar. He estado en varias bases subterráneas. Utilizábamos monorraíles para movilizarnos. Solo algunas personas especiales fueron seleccionadas para conocer las instalaciones. Los que están con la élite saben esto. Yo simplemente quiero que el público sepa qué diablos está pasando. No tengo miedo a la muerte ni a ninguna otra cosa. Toda la élite política en Noruega sabe de esto. Ellos también saben que si revelan algo, serán removidos de sus cargos y les será negado el acceso a las diferentes bases subterráneas cuando sea el momento de partir hacia ellas. Los monorraíles Noach 12 son trenes de transporte entre las diferentes bases subterráneas. Tienen un sistema de apoyo en todo el recorrido de una base a otra. Son utilizados principalmente por los militares, quienes controlan a todos ellos. Hay símbolos triangulares color naranja en cada base y los controles de acceso están conformados por una especie de campo de energía que cada uno debe atravesar. Lo único que pienso es en el futuro de mis hijos y de todos los niños que están creciendo en el nuevo mundo. Nosotros debemos hacer la diferencia por ellos, para que crezcan sabiendo lo que sus padres hicieron por ellos, tal como dar esta información a personas como ustedes. Por favor, compartan esta información con el resto de Internet. Cuando los tiempos lleguen, la gente sobrevivirá gracias a la información que han recibido de diferentes sitios de la web. Yo no tendré otra cosa que problemas por difundir esto, y no necesito engañar a nadie. Hago esto solo para exponer qué está pasando en mi país y por qué quizás algunas personas puedan sobrevivir a lo que está por venir. Cuando estuve en el servicio militar, en un cierto momento se nos fue dada la tarea de retirar algo de una base y entregarlo en otra base. Se nos dijo: no hagan ninguna pregunta, solo hagan su trabajo. Más tarde, cuando aterrizamos fuera de la base, fuimos llevados por camiones donde había hacia una zona donde había enormes puertas fuertemente protegidas por otro personal militar. Parecían como si fueran militares, pero tenían trajes diferentes con insignias en ellos. Trajes de color naranja y de color negro. Los trajes naranja tenían un triángulo dorado en ellos y los negros tenían un triángulo verde. Por lo que puedo recordar, el triángulo estaba al revés, con una pirámide dada vuelta, y tenía un extraño símbolo en ella. Para mí, se parecía a una letra E, pero las líneas no estaban conectadas en la E, como nosotros escribimos la letra. Tenía la apariencia similar a una E y en el medio la letra estaba señalando hacia adentro.
No era ningún idioma que pudiera leer o entender, y ciertamente no era noruego. Las insignias, por lo que puedo recordar, no estaban en los brazos, porque yo los vi claramente. Estaban en el lado izquierdo del traje negro, justo sobre el área del pecho y en los cascos que tenían puestos. Las insignias no eran demasiado grandes, sino del tamaño normal de una tarjeta de identificación, pero lo bastante claro como para verlos. Atravesamos las grandes puertas. Yo estaba pensando qué diablos es esto, y me sentí un poco aterrado al principio. Era algo como salido de una película de ciencia ficción. Esta era la primera vez que estaba en una base como esa. Entonces llegamos a un túnel de 500 metros de largo y había más de este personal militar, esperando con armas y transporte para nosotros. Fuimos divididos en grupos. Algunos fueron en otra dirección, y a mi grupo y a mí se nos pidió que fuéramos con los guardas de trajes negros, quienes nos llevarían a otra ubicación. Cuando llegamos al final, nos pidieron que nos pongamos unas máscaras para nuestra propia protección. Me quedé pensando, para nuestra propia protección, ¿no estamos ya suficientemente protegidos dentro de este enorme complejo subterráneo y por estos guardias armados? Luego nos pidieron que entráramos en el monorraíl, y esto es lo que sé sobre los trenes. Ellos funcionan gracias a una especie de energía azul cristalina, creo, o por lo menos eso parecía. Después nos sentamos en los coches y yo pregunté a uno de los guardias, ¿qué es esto? Él respondió, usted no necesita saberlo, señor. Al frente, donde el operador se sienta, había una caja con una ventana justo al lado de él, y justo antes de encender la energía, podían verse grandes cristales rojo-azules emitiendo una luz rojiza azulada. No cegándote, sino por cierto muy hermoso de observar. Yo nunca antes había visto tal energía de luz o cristales en ninguna parte. Yo pensaba que debía ser la fuente de energía. Más tarde en la base, vi que algunas personas estaban trabajando con esos cristales rojo-azules. Estos eran más grandes de los que vi en el monorraíl. Tenían 1 metro de longitud y estaban alineados uno tras otro. Ellos dejaban traspasar un poco de luz a través de ellos. De hecho, eran rojo-azul y cuando la luz penetraba en su interior, se tornaban más azules y tomaban un color más intenso. La gente tenía puestas máscaras blancas y anteojos protectores, apartándose de ellos cuando la luz iba dentro de los cristales. Yo estaba a unos 20 metros de ellos y rápidamente fuimos instados a dejar el lugar cuando ellos dijeron, muévanse ahora. También pienso que los campos energéticos que atravesamos antes de entrar al puesto de verificación estaban alimentados por esos cristales, porque tenían el mismo tipo de luz, o al menos eso me pareció a mí. Si recuerdo algo más, se lo haré saber. Pude observar que había un sistema de comunicación subterránea y los otros vehículos iban tan rápido que solo se veía una luz pasando. Pienso que esto era una especie de sistema de subterráneo en vacío, donde no hay fricción. Los vehículos monorraíles eran como el tubo mismo, pero por dentro de él. El tubo era un poco más grande. El vehículo principal o transporte mayor tenía unos 12 metros de longitud y tenía tanto en el frente como en la parte posterior forma alargada puntiaguda. Tenía asientos para 10 personas con el operador. Podía ser conducido en ambas direcciones y no era necesario darle la vuelta. Se sellaba desde un costado luego de haber entrado en él y era bastante aceptable. Pero la velocidad era muy alta y me descompuse luego de hacer el viaje. Había también espacio para llevar cargamento o equipaje que pudieras llevar contigo, pero no mucho. Había muchos de estos vehículos en todas partes, o así parecía, y los veías en un movimiento pasando como la luz de un flash. Pero tampoco llegas a verlos porque pasan tan rápido que te olvidas de mirar, ya que cuando estás dentro de uno de estos te concentras más en tu estómago. Más tarde, luego de haberme dedicado a la política, descubrí lo que había dentro de la base, así como también el propósito con que las bases han sido construidas, el cual ya he compartido con ustedes. Sé que cuando estos vehículos se movían y se movían muy rápido, era algo que nunca antes había visto en mi vida. Luego, cuando llegué a la estación final,
me sentía muy mal y las otras personas que estaban conmigo se sentían de la misma forma. Uno de los guardias dijo que eso le sucede a todos la primera vez. Cuando salimos, se nos dieron unas gafas protectoras y se nos solicitó que fuéramos al control de seguridad. Y aquí es donde todo se pone muy extraño. Había guardias armados por todas partes. Y recuerden que les comenté sobre los campos de energía que uno debía atravesar. Mi pensamiento era, no debería estar en este lugar. Y estaba un poco aterrado. Entonces atraviesas este campo de energía y entras a otra habitación. Yo vi que había una pantalla en un costado de la pared que decía, humano, no humano, puro, no puro. Después que vi esto también pensé, ¿no humanos? En el puesto de verificación a través del campo de energía había una pantalla, la cual mencioné anteriormente. En ella había una escritura en un lenguaje muy extraño. Nunca había visto algo así antes. Por debajo había letras que eran una especie de E, como les comenté, pero lo único que pude leer fue humano, no humano, puro, no puro. Los guardias nos detuvieron y nos pidieron que nos cambiáramos de ropa dentro de otra habitación y que fuéramos luego con ellos. Cuando lo vimos hecho, nos dijeron que era el momento de ir más abajo. Nuevamente mi pensamiento fue, ¿qué tan grande es este lugar? Simplemente salimos a un sistema de raíles que recorre millas y millas y entonces, ¿hay más? Entonces fuimos llevados a un sistema de elevadores con asientos, pero nos iba a llevar hacia abajo, o esto es lo que pensé que iba a pasar. En cambio, se movió hacia un lado por alrededor de 3 minutos. En este lugar no tenía noción del tiempo porque no tenía manera de saber qué hora era. Nos habían hecho dejar todas nuestras pertenencias en el puesto de verificación de acceso. En el elevador, recuerdo haber visto una letra que parecía un auricular, como los que utilizas en tu cabeza al escuchar música. Era curvo, como esos, si los ves de frente y apuntando hacia abajo. Todo lo que puedo decir es que cuando concluyó nuestro trabajo, yo reflexionaba en que el mundo no es lo que parece ser y que muchas cosas están ocultas a la opinión pública. Me pone triste y a la vez me asusta. Más tarde, cuando ya había incurrido en la política, comencé a profundizar en estos temas porque necesitaba más respuestas. Mis hallazgos fueron que estas bases son arcas para los gobiernos y algunas otras personas y militares para sobrevivir en el interior. Sé que existen 18 bases en Noruega. Desconozco cuántos peligros hay porque no soy un científico. No tengo ninguna necesidad de inventar esto o de crear pánico masivo. Solo quiero decirle al público en general lo que está por venir y he hecho lo que está a mi alcance. Hay cosas en este mundo que son desconocidas para la opinión pública. Hay solo una cosa que puedo decir al respecto. Estén listos y tengan fe en ustedes mismos. Ninguna ayuda vendrá confiando en los gobiernos. Confíen solo en ustedes mismos. Y se acabó. La verdad que la carta impone. Yo, mira, siempre albergo, cada vez que la escucho, que la leo, siempre albergo la pequeña duda de si esto será verdad, si no será verdad. Pero lo que sí es cierto es que coincide lo que cuenta en esta carta este supuesto político noruego con muchísimas de las cosas que vemos, leemos, oímos por ahí. Sí, desgraciadamente sí. No es la primera vez que escuchamos este tipo de cosas, no es la primera vez. Y esta persona parece que de alguna manera corrobora con el poder o con la autoridad de supuestamente ser un político del país de Noruega, pues parece que de alguna manera todavía impacta más. Bueno, lo que yo creo que ha quedado claro es que, como bien decías tú antes de empezar a leer la carta, independientemente de la fecha, no podemos centrarnos ya en 2012, porque, no. Como decía yo también, 2012 llegó y se fue como cualquier otro año, pero sí es posible que todo esto no sea más que preparativos, que no sean más que una especie de ensayos, de vez en cuando, sí, y una manera de seleccionar a su grupo de élite. Efectivamente. De saber que en un momento determinado les puede traicionar. Efectivamente. Dicen 2012, entonces ya saben que el que se vaya de la lengua... Sí.
ya empiezan a poner marcas. Y empiecen a... Exactamente.